1.7% de la población que cursó la enfermedad. ¿Cómo se hace para lograr concientizar a la gente si 2 de cada 100 nada más cursaron la enfermedad? Si esta situación que nos tiene en escala roja en el índice Harvard, que nos preocupa y que nos debe comprometer, nos muestra números limitados. ¿Quién se anima a responder? No, bueno, si tú querés, Laurita, yo respondo. Sí, dale, Javier. Claro. En primer lugar, hay un error en la información en cuanto a que todo se tilda de COVID. Hasta que no entendamos que existe, en primer lugar, una persona se realiza un hisopado nasofaríngeo, su test le da positivo, bueno, la lectura de ese resultado es simplemente que hay material genético en la persona. No quiere decir ni siquiera que exista el virus, ni mucho menos la enfermedad COVID, que COVID es una enfermedad. Positivo, un PCR positivo, y estar asintomático, yo no estoy enfermo, no tengo COVID. Soy portador del virus en el peor de los casos, pero no tengo COVID. Entonces hay una tergiversación de la enfermedad, de la información, perdón, en relación a la enfermedad, porque se dice que hay tantos casos activos. No, perdón, si la mayoría son asintomáticos. ¿Cómo que hay casos activos? El virus es una cosa, que tenga una enfermedad activa es otra cosa. Entonces, no hay un hilo conductor de toda la realidad que tenemos puntualmente. Por otro lado, el índice Harvard. Bueno, el índice Harvard se lo discuto al que venga, porque es un error el índice Harvard basarse ¿en qué se basa el índice Harvard? En los PCRs. Y cuando estamos entendiendo que hoy por hoy tenemos gran evidencia que el PCR tiene grandes errores, grandes faltas, entonces el índice Harvard yo lo descarto completamente. Ni se asusten, ni lo miren el índice Harvard, ¿tá? Porque es una aberración el índice Harvard. ¿Tá? Tenemos que entender primero cómo funciona el PCR para entender si el índice Harvard es correcto o no. El PCR, hoy por hoy, se sabe, porque hay información, ¿tá? Que es un test que lo que hace es verificar si existe material genético. Solo eso nomás, del virus. ¿Ok? Y para ello emplea lo que se llaman los ciclos de copiado. Y Salud Pública, a través de una carta, por una ley que creo que se llama Ley de Transparencia, justamente a través de esa ley de transparencia, en el portal de Salud Pública responde unas preguntas que se han realizado, que el PCR se corre hasta 40 ciclos en nuestro país, siendo recomendable hasta 35 ciclos, que es el corte que se hace. Todo lo que dé positivo hasta ahí se considera positivo, como que el paciente tiene el virus. Cosa que no es correcto, porque el test no mide eso, el test mide material genético. De repente a usted le hacen un hisopado, un PCR, le da, y usted no tiene la enfermedad, usted ni siquiera el virus, ya lo tuvo, y tiene restos del virus y va a dar positivo esa técnica. Entonces ahí ya arrancamos mal. Pero bueno, asumamos que tiene el virus. ¿Tá? Asumamos que da positivo, perdón, el test da positivo. A 35 ciclos, que nomás que dé positivo, hay menos de un 5, o sea, hay una probabilidad de menos del 5% de que tenga el virus. Entonces estamos indicando una cuarentena a una persona, ¿tá? Que tuvo, por ejemplo, a 35 ciclos, ¿correcto? La estoy mandando a la casa en cuarentena con un error de más del 95%, pues mucho más del 95%. Entonces, yo creo que hay que calibrar un poco esa herramienta, porque los médicos tienen que basarse primero en la clínica, si la persona tiene realmente síntomas y signos, como nos enseñaron en la facultad. Hoy por hoy los médicos no cuentan, están ausentes, solamente se validan a través de un test que dice positivo y negativo, y si es positivo va para la casa. Esto es la antimedicina. Entonces yo, desde mi punto de vista, les quiero transmitir la mayor tranquilidad posible. Persona que no tiene síntomas ni signos, si le da positivo el test, que se quede tranquilo porque no contagian. Hay estudios, hay evidencias de esto. No lo está diciendo el doctor Javier Ciuto, lo están diciendo las evidencias, estudios grandes que se han hecho, serios, celulares hisopados.
pacientes que han tenido que han tenido hisopados positivos, no cultivaron virus, fueron al seno familiar de esas personas, hisoparon a todos negativos, no cultivaron virus tampoco, ergo, ninguno contagió, y son cientos de personas. Entonces yo creo que hay que, como justamente la doctora Laura lo mencionó en otras reuniones que hemos tenido, hay que elaborar un plan en cuanto a la conducta a llevar. Porque no podemos validarnos solamente de un test, tenemos que validarnos de la clínica, del PCR y eventualmente tomar una decisión, pero no solamente seguir adelante con la cuarentena, no, si amerita sí una cuarentena, pero si no, seguir adelante estudiando al paciente, porque a corto plazo, ¿verdad? Pero no dejarse engañar por índices que, primero, que no miden nada, y segundo, que ese índice se está basando en una herramienta incorrecta. Hay varios trabajos. El trabajo de Bernardo Escola, el trabajo de Boulard. Hay muchos trabajos que dicen que por encima de 24 el paciente no infecta, no tiene virus, por encima de un CT de 24. ¿Ah? Y el CT se debería de informar. Y el médico debería de entender el valor, según el valor de CT, si el paciente tiene o no grandes chances o no de tener el coronavirus. Entonces, creo que el problema viene un poco por ahí, por la herramienta. No está validada, es incorrecta, e inclusive está siendo cuestionado el protocolo que se lleva a cabo en todo el mundo, que fue el protocolo de Christian Drosten, el trabajo de Corman y Drosten. Ese trabajo está siendo firmemente cuestionado, él mismo estaba en juicio por una serie de cuestiones, ¿no? De conflictos de intereses hasta errores en la técnica. Y eso es a nivel mundial, porque la OMS lo adoptó. Y mire usted qué cosa más rara. Él publica el trabajo ya con el kit para estudiar el coronavirus, y todavía no había sido secuenciado el coronavirus en China. O sea, esto es para sospechar de acá a la alumna. Entonces, tenemos que llamar a la reflexión a la gente. Llamar a la reflexión. Lo que dijo la doctora Domínguez es correctísimo, con que las medidas que se están tomando son totalmente desproporcionales según las cifras que tenemos. Y otra cosa, no es todo fallecido por COVID. Puede fallecer por COVID, puede fallecer con COVID, puede fallecer solamente con el virus, o puede ser positivo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Imaginemos que yo me hago un test, me da positivo, no tengo el virus y tengo un infarto. ¿Y qué sé yo? Me llevan al CTI, me colocan muerto por COVID. No, ¿cómo por COVID? Yo tuve un test positivo nada más, pero y fue un falso positivo. Entonces, hay cuatro posibilidades en un fallecido. Entonces, esas cosas hay que evaluarlas, hay que hacer investigación en nuestro medio. Y no se está haciendo investigación seria, o por lo menos correcta y adecuada. Porque los estudios que se han hecho, por ejemplo, en salud pública, que los he visto, informes epidemiológicos, tienen errores, tienen grandes errores, y son errores conceptuales, errores estadísticos. Doctor Javier Souto y doctora Laura Domínguez, el tiempo es tiranísimo, nos quedan decenas de preguntas, nos están preguntando sobre el dióxido de cloro, sobre la ivermectina, qué opinión tienen, pero me gustaría en un minuto cada uno, porque ya estamos sobre la hora de cierre del informativo, es conocer la opinión de ustedes como médicos sobre la vacuna, esta inminente solución que aparece en el horizonte desde el punto de vista clínico sanitario a nivel mundial. Arranco, Javier. Adelante, Laurita. Bueno, primero, yo me voy a vacunar primero. Entiendo como una medida de prevención primaria. Eso significa una persona sana, o sea, que no tiene eso que queremos evitar, que no tiene esa enfermedad, queremos evitarle un problema que no tiene, ¿se entiende? Por lo tanto, una medida preventiva no puede generarme daño de ninguna manera. ¿tá? Podrá ser más o menos efectiva, pero daño debería ser mínimo, totalmente excepcional, si no, no tiene sentido. Si yo estoy sana, no tengo COVID-19 y me hago algo para prevenirlo y me causa más daño, ya ahí partimos de la base que no me sirve, ¿bien? Eso para cualquier medida preventiva que hagamos, así como es el tapaboca, que es otro tema, ¿no? Cuánto a mí me favorece y cuánto me perjudica, una medida preventiva, ¿bien? Entonces, con la vacuna, todas las vacunas llevan fases, tiempos, ¿tá?
mínimo 10 años, que por más que he escuchado los colegas diciendo que, bueno, en este caso excepcional, la de la urgencia mundial, un montón de profesionales, expertos, muchísima inversión, genial. Ahora, eso no compra el tiempo, ¿tá? El tiempo de experimentación en animales y luego en humanos, en poblaciones pequeñas, que representen todos los sectores, ¿no? Que es muy, después de años de empezar en distintos tipos de animales, pasamos a humanos en pequeñas poblaciones, y poblaciones que significan algo de lo que queremos tratar. Por ejemplo, a personas añosas, que es a los que más queremos darle y protegerlos. Bueno, los estudios que hay no contemplan los mayores de 70 años. Los niños, no se pasa en personas con comorbilidades, solo personas sanas se estudió esto. Entonces, realmente no tenemos información de las dos cosas que queremos de una vacuna, que sea efectiva y que sea segura, ¿bien? Porque el tiempo no lo podemos comprar. Pero si no está evaluado en las fases correspondientes, esa vacuna no tenemos información. Entonces, algo de la cual yo no tengo el problema y quiero prevenirlo y voy a hacer algo que no sé si va a ser efectiva porque no hay forma de saberlo a mediano y a largo plazo. Si realmente me va a evitar enfermarme, si me va a evitar casos graves, si me va a evitar contagiar. Estimar si fueron pocos meses de estudio, ¿se entiende? Tiene que pasar más tiempo. Y, por supuesto, la seguridad. Es muy corto el tiempo que tenemos, los segundos que tengo, pero bueno, una vacuna real es una vacuna experimental que no se ha utilizado. El virus no hay, y las vacunas que tenemos siempre son trozos de ese activo, pedazos de membrana, etcétera, para que el cuerpo practique contra eso que no le va a dar organismo, pero son pedazos de eso real. Bueno, como el lado, no hay pedazos de vacuna, es una cosa totalmente experimental, son trozos de ARN que, si bien no sabemos, pero la especulación de los expertos hablan de que puede generar trastornos muy severos, que en los plazos que se está estudiando la vacuna, tampoco los podemos ya decir, bueno, es segura, vamos a dárnosla. Realmente genera muchísimas dudas y es totalmente irracional, y tanto que hablan los colegas expertos de basarnos en la medicina basada en la ciencia, basada en la evidencia. No se entiende qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden con esta vacunación masiva, con estos plazos muy dudosos, y sobre todo una vacuna a un virus ARN, que es algo importante entender. Los virus ARN son altamente mutagénicos, entonces cuando se desarrolla el virus para una cepa, ya el virus mutó, y tenemos que dar dosis y dosis y dosis, es como un cuento de nunca acabar. Y ahí aumentan, por supuesto, los riesgos. Entonces, bien. Quería resumir, Javier, no sé qué querés agregar. No, si es posible agregar lo siguiente. Como muy bien lo explicó la doctora Domínguez, las vacunas se basan en dos grandes parámetros, ¿no? Que son justamente la eficacia y la seguridad. La eficacia básicamente se mide por el número de contagios en los dos brazos, en el grupo tratado con el grupo placebo. Ahora bien, la eficacia se podría verificar en el tiempo que fue hecho, digamos que hasta podríamos decir que sí, que puede estudiarse en ese tiempo, pero recordar lo siguiente, que la seguridad también precisamos tiempo, la variable tiempo. Un evento adverso que se genere a largo plazo, como por ejemplo un cáncer o una enfermedad autoinmune, no lo podemos determinar en un año. Que usted me diga, bueno, por ejemplo, un shock anafiláctico, una muerte súbita, podría ser a corto plazo, pero efectivamente un cáncer, ¿verdad? Una enfermedad autoinmune requiere tiempo, y acá estamos inoculando no un antígeno, o sea, una molécula extraña, estamos inoculando una molécula extraña que supuestamente es un material genético, donde el receptor va a generar el antígeno y el anticuerpo simultáneamente. O sea, se va a generar un conflicto que esto podría determinar, es una conjetura, podría determinar en una enfermedad autoinmune. Entonces, otra cosa también es lo que dijo la doctora Domínguez, que esto supuestamente no va a ser que nos van a dar 2 dosis y se acabó el partido. Esto sigue, esto va a seguir. Entonces, ¿será que el beneficio es mayor que el riesgo? ¿O el riesgo no fue estudiado, básicamente, o muy poco? Entonces, eso es lo que yo me pregunto. No quiero una vacuna que está en fase en mis hijos o en mí mismo. No quiero. Y lo último que le voy a decir es que las vacunas
Un elemento importante estadístico, lo que se llama el NNT o el NNH, que es el número necesario a tratar. Yo tengo que tratar, según los cálculos que hice, mirando las vacunas que están en cuestión, las que tienen que importar, tengo que tratar 120 personas para ver un beneficio. Entonces, la pregunta que yo digo es lo siguiente: si tengo que tratar 120 personas para encontrar un beneficio, para que uno no se contagie, para que uno no se contagie, perfecto, 120 tratar para que uno no se me contagie. ¿Y quién me garante que esos 120 pueden haber eventos adversos que al final el riesgo puede ser muchísimo peor? Es un valor muy grande el NNT, el número necesario a tratar. Tiene que ser lo más chico posible para hablar de eficacia. Y esto habla de algo que sinceramente me suena que el riesgo va a ser muchísimo más alto que el beneficio. El beneficio es bajísimo. Muchas gracias, doctor Javier Ciuto. Muchas gracias, doctor Domínguez, médicos independientes, pero además vinculados a Médicos por la Verdad en Uruguay por su tiempo. Gracias de verdad por permitirnos conocer esa voz. Un placer. Gracias, Enrique. Saludos. Un gusto. Señoras y señores, estuvimos con representantes de Médicos por la Verdad, la doctora Laura Domínguez y el doctor Javier Ciuto, en un acotado informe de la posición. Seguramente vamos a generar más instancias como estas porque son necesarias. Está disponible el sillón de Telediario para quienes tengan voces contestes a lo que plantearon hoy estos profesionales médicos. Siempre estuvieron nuestras cámaras abiertas y siempre nuestro sillón disponible. Como hizo Médicos por la Verdad, solicitando un espacio a todos los médicos y todos los defensores de sus posiciones tienen aquí el espacio asegurado. Solo tienen que coordinarlo. Buenas noches.